Tenemos en la línea al músico, compositor y productor José Cantoral. Gracias por comunicarse con nosotros. En este momento estamos viviendo la triste noticia de la partida de Armando Manzanero. Es una pérdida brutal, realmente muy dolorosa para nuestro país. Uno de los últimos grandes autores de todos los tiempos, con una relación pues de mucha hermandad con los Cantoral. Yo recuerdo que de chiquito a él le toqué el piano, era de los primeros gentes que yo admiré muchísimo y que me dio tantos consejos a lo largo de toda una vida, y un hombre de mucha lucha. Él luchó muchísimo, tocaba el piano, acompañaba a muchos intérpretes cuando empezó su carrera, y él, a base de mucha lucha y muchísimo talento, pudo lograr pues lo que todos conocemos del gran Armando, que un autor fuera de serie, con un estilo muy particular, que es un sello que lo acompañó durante toda su carrera. Y realmente, bueno, estamos consternados porque él estaba muy bien, estaba pues como todos lo conocimos, siempre contando chistes muy fuertes, de un lado a otro, y realmente es algo que nos duele mucho. Y bueno, pues pues nuestro más sentido pésame para toda su familia. Y sí que lo vamos a extrañar en todos los sentidos al gran Armando Manzanero. Platíquenos más, José Cantoral, de la convivencia con Armando Manzanero. ¿Cómo era él? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo componía? ¿Cómo realizaba los grandes clásicos que quedan ya para la historia? Mira, era un hombre mágico, era un hombre que tocaba el piano como nadie. Él no tenía un alcance muy grande en el piano, pero tenía una manera de armonizar única. Tocaba sin ver el teclado. Después de tantos años te podrás imaginar lo que no hacía. Y lo que él siempre tenía era, cuidaba mucho lo que es la armonía y la melodía. Y tenía algo que muy pocos tienen. Cuando alguien tiene ese tamaño como músico, pues sí son medio fallones como letristas, como autores, ¿no? Él tenía esa dualidad gigantesca. Tenía un sentido de la melodía fuera de serie, y tenía un sentido de lo que es la parte literal en cada una de sus canciones, bellísima, era muy original. Cuántas canciones contigo aprendí, somos novios, esta tarde vi llover, te extraño. Tenía, como platicábamos, un estilo muy especial, y él supo también que pocos autores lo alcanzan. Supo mantenerse vigente durante muchísimas décadas, y es algo muy importante y algo muy difícil de lograr, porque puedes tener un éxito en una década por un movimiento musical determinado o por una promoción muy fuerte, que una compañía disquera le metió mucha promoción a cierto artista. Pero poder lograr que el paso del tiempo signifique nada a lo largo de una obra del tamaño del maestro Manzanero, pues realmente, como yo lo platicaba algunos minutos, es uno de los últimos grandes, o sea, de ese tamaño de autor. Y como persona, olvídate lo que era don Armando. Era dicharachero, como se dice, siempre tenía un chiste que contar. En cada consejo directivo, en cada asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores, siempre en los momentos que se contaban los votos, y todos decían, bueno, señores, yo les voy a contar un par de chistes. Y tenía esa manera de enamorar, y siempre eran chistes subidos de color, pero tenía una manera de platicarlos y de contarlos que te morías de risa. Era un hombre que le notabas esa manera de cuando tú sientes que un hombre es completo, o sea, como una misión cumplida de haber podido lograr alcanzar el éxito y ese tamaño y ese reconocimiento.
¿Quién no conoce a don Armando? ¿Quién no conoce sus canciones? Y era un hombre pleno y con mucho sentido humano. Lo que te quiero agregar para finalizar, era un hombre muy ecuánime, que tenía un sentido de humanidad maravilloso y que supo siempre acompañar a mi padre en la lucha por el derecho de autor, porque ellos dos sufrieron, ahora sí que fueron compañeros del mismo dolor. Ellos sufrieron esa época donde se cobraba mucho dinero por las canciones y no llegaba el dinero a los autores. Entonces tuvieron esa dualidad maravillosa de sacar adelante la sociedad, y mi padre hace 10 años que falleció, pues él supo seguir el camino, lo hizo de una manera extraordinaria. ¿Qué te puedo decir? Yo a título personal, hablar música con él, hablar de mis canciones, de las suyas, sentarme al piano, poder compartir una bohemia con él, ha sido uno de los privilegios más grandes que yo he podido tener en la vida, y me emociona porque todavía no me cae el 20 que desafortunadamente ya se haya ido. ¿Qué te puedo decir? Lo vamos a extrañar, como te digo, muchísimo, y va a vivir. Él tenía una frase y él decía algo muy importante que ahora se la vamos a aplicar a él, que él decía: la gente se muere, los grandes a veces se mueren, pero nunca se van. Y eso nos va a suceder con don Armando Manzanero. Físicamente dejó de existir a las 12:00 de la mañana, pero él nunca se irá de un enamorado, nunca se irá de alguien que comparte el amor que él vivió y que él escribió en cada una de sus canciones. Usted desde los 4 años ya tocaba el piano, y tocaba el piano con su padre, con el gran Roberto Cantoral. Ha musicalizado cine, ha musicalizado teatro, ha producido una infinidad de temas, y estuvo también con Armando Manzanero en el Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Cuáles eran sus principales ideales, aparte de luchar por el hecho de que le llegue el dinero a los autores? Mira, el principio más importante era poder tener la vigencia necesaria en una sociedad, que es lo que hemos estado luchando en los últimos tiempos. Como ustedes saben, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Es gigantesca cómo cambió la industria musical en los últimos tiempos y cómo sigue cambiando día a día. Como ustedes saben, pues tienes que legislar primero para poder aplicar una ley. Y ustedes saben lo complejo que es legislar, y que pase una ley y que puedas aplicar una ley y luego se publique en el diario oficial, y una serie de cosas. Entonces, siempre la prioridad fue esa, tratar de poder tener todos los elementos suficientes para que los autores, que durante los últimos años pues han pasado por muchas crisis. ¿Se acuerdan cuando empezó la piratería en internet? Bueno, antes de internet la piratería fue un daño muy fuerte a los autores. La piratería que tenemos en la calle, que ahora hay menos, afortunadamente, de los CDs en la calle. Después empezó la piratería en internet. Y todo, estar a la par de esas exigencias ha sido y fue el reto de don Armando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú no tienes cómo defenderte o la ley no te ampara, pues se pueden las compañías aprovechar y explotan la música. Y aquí hay algo muy importante, que es el sentido más sensible de todo este tema. Mi padre decía: yo no quiero sociedades ricas con autores pobres, que al final de cuentas lo que significa es que cada autor pueda vivir dignamente con el fruto de su trabajo. Esa yo creo que es la primicia más importante desde que la sociedad empezó a tener la nueva dinámica, por así decirlo, de su transformación. Teníamos autores como Tomás Méndez, que en paz descanse, Cucurrucucu Paloma, imagínense,
temas que han dado vuelta al mundo y han tenido una vigencia impresionante, pues que realmente cada trimestre cobraban canicas, por así decirlo. Entonces, al final de cuentas, esa ha sido la lucha, que los autores, que es lo único que es su manera de vivir, su manera de pagar los libros de sus hijos, de pagar los zapatos, de pagar la luz, el agua. Esa gente pues puede alcanzar tener una vida digna con el fruto de su trabajo, porque es gente exitosa. Sabemos que esto es una carrera muy difícil. Tú no puedes cobrar por más canciones que tengas si no has tenido la fortuna de alcanzar el éxito. Esa es una parte muy importante. Por más catálogo que tú tengas. Entonces, la primicia es un autor de éxito que genera dinero, pues ese dinero le tiene que llegar a él. Porque mucha gente piensa que es una carrera de muchos millones. Pues lo puede ser para las compañías disqueras y lo puede ser para una recaudación en general, pero cuando esa recaudación la vas dividiendo entre autor por autor, por autor, por autor, ahí es donde la preocupación de ese pedacito de pastel que le llega a cada autor sea justo y puedan tener, como decíamos, alcanzar una vida digna con el fruto de su trabajo. Definitivamente, Armando Manzanero, un fuera de serie. Hábleme de su sensibilidad para componer esos grandes temas que, repito, quedan para la historia, grandes clásicos de la música internacional. Un autor irrepetible, un autor donde seguía trabajando, iba a Japón, Argentina, Europa. ¿Qué te puedo yo decir? Un autor mexicano que se cuadraron los grandes durante muchísimos años y durante muchísimas décadas con su obra, que, como platicamos, con un sello muy particular, una sensibilidad. Tú escuchabas cualquier canción de don Armando, aunque no fuera de las famosas, sus creaciones de la última década siempre tuvieron el sello de Armando, siempre tuvieron esa manera y ese estilo que para muchos es muy difícil de alcanzar, tener un sello y un estilo, y él lo pudo materializar, y bueno, basta ver las grabaciones que tienen sus temas, ¿no? Y en algún momento ya no estaremos nosotros en esta dimensión y se seguirá grabando temas de don Armando, y las nuevas generaciones con los nuevos movimientos musicales irán descubriendo su sensibilidad, irán descubriendo sus matices y su obra llena de talento y llena de, como te digo, llena de ¿quién no se ha enamorado con una canción de Armando? Y esa manera distinta de poder en algo tan sencillo como es extrañar a alguien hacer una obra de arte. Como Contigo aprendí también, como No, ¿se acuerdan de No? Con Carlos Lico, que fue maravillosa también. O sea, era un autor. Yo te iba a decir es un autor porque es difícil todavía de aterrizar, que ya no está. Es un autor fuera de serie y muy completo, y él era más grande como amigo que como autor. Te podrás imaginar qué tipo de ser humano era don Armando. Cantoral, le agradecemos muchísimo estas palabras y bueno, recordaremos por siempre a Armando Manzanero. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, te mando un gran abrazo a todos, que el próximo año nos regrese un poquito de lo que nos quitó mis mejores deseos para todos ustedes, y vamos para adelante. Que Dios los bendiga siempre. Gracias.